la asombrosa excursión de Zamba a la conquista de América. He de decir que la serie de dibujos animados Zamba, patrocinada por el gobierno argentino, es el producto de adoctrinamiento político infantil más descarado que jamás he visto y al mismo tiempo el más exitoso, puesto que sus visitas en YouTube se cuentan por millones. He hecho una selección en la que vais a ver un patrón que se repite constantemente, y es que los españoles aparecen casi siempre estereotipados como saqueadores sedientos de oro, escasa moral, malvados o cobardes. ¡Venimos del mundo de los dioses, del cielo! ¡No vale! ¡Es mentira! ¡Llevadnos a donde está el oro! Esto será un juego de niños. ¿Qué haré con todo mi precioso oro? Voy a ser el mercader más rico de toda Europa. ¡Que viva España y que viva el rey! Bueno, no es para tanto. Solo queríamos sus tesoros. No somos tan malos. ¡Quiero regresar a España! Mientras que los indígenas y los libertadores son seres de luz. Las culturas indígenas siempre tienen algo interesante que aportar, mientras que la española solo puede aportar saqueo de oro e invasión. Civilizaciones precolombinas eran muy desarrolladas e interesantes. Construyeron amplias redes de caminos, grandiosos edificios. Además, tenían lenguas ricas y expresivas y un gran desarrollo político, artístico y religioso. ¡Ya entendí! Eran civilizaciones muy desarrolladas, ¿no? Sí, grandiosos edificios y un gran desarrollo político, artístico y religioso. ¡Ya entendí! Eran civilizaciones muy desarrolladas, ¿no? Sí. Y contra esta invasión lucharán los románticos libertadores de luz que actúan siempre desinteresadamente por la libertad. Debemos ser libertadores y no conquistadores. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Seamos libres! Encontrar algo que se salga de este esquema en la serie de Zamba es casi imposible. Bienvenidos a Quiero mi monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. En esta ocasión, los invitados son la reina católica de España, Isabel I, y el emperador azteca, Moctezuma Xocoyotzin. Yo no veo ningún emperador por aquí. Moctezuma es un emperador azteca, reina Isabel. Normal que la reina Isabel esté confusa. Nunca jamás supo de la existencia de los aztecas, porque para la conquista de México ella ya había fallecido. Pero por supuesto, lo que trata de señalar sutilmente es que un monarca español nunca consideraría emperador a un indígena. Parece ser que su estatua en el Palacio Real de Madrid no lo dejó lo suficientemente claro. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Cómo creen que el descubrimiento de América cambió la historia de sus pueblos? Adelante, Moctezuma. ¿El indio contestará antes que yo? Yo no soy indio. Para eso tendría que haber nacido en la India. Eres indio porque naciste en las Indias. La India nunca tuvo nada que ver con esto. Ah, pero es que el nombre de las Indias no lo inventaron los indígenas, entonces no vale. Bueno, multitud de nombres como Venezuela, Chile o Perú tampoco los inventaron los indígenas, y ahí no decís nada. Para contestar la pregunta hay que presionar el botón, reina Isabel. ¡Oh, sirviente! ¡Venga ya mismo! Lo que se conoce como descubrimiento de América ha sido en realidad una invasión. Invasión como la que hizo el Imperio Azteca para expandirse. Pero no nos vamos a rendir. Lucharemos por nuestra civilización y nuestra libertad. Veamos qué dice la tribuna. La respuesta es correcta. Ya, señor Moctezuma, pero los tlaxcaltecas, los totonacas o los texcocanos, entre otros muchos, que se unieron a los españoles para conquistarles y que son convenientemente omitidos en esta serie, también luchaban por sus civilizaciones y su libertad. Cualquier indígena que se aliase con los españoles, tanto en la conquista como en la independencia, es completamente imposible de encontrar en esta serie. No vaya a ser que se vea el fraude. ¿Y usted qué dice, reina Isabel? ¿Cambió la historia con la llegada de Colón? Sirviente, la historia cambió, niña. Claro que sí. Ahora España es la nación más extensa y poderosa del mundo. Gracias a la conquista,
Siga usted, sirviente. Hemos traído tesoros de oro, plata, cobre, madera, papas, cacao, café, tomates, tabaco, maíz, carnes, legumbres... Muy pronto, mi hermoso monumento. Respuesta incorrecta. El monumento de hoy es para Moctezuma Xocoyotzin. ¡Denme ese monumento! La historia cambió, niña. Claro que sí. Gracias a la conquista. Siga usted, sirviente. Construiremos las primeras universidades en las que estudiarán indios, hospitales para indios, fin de los sacrificios humanos que hace Moctezuma, derechos para los indios. Pronto, mi hermoso monumento. Veamos qué dice la tribuna. La respuesta es correcta. Pero no nos vamos a rendir. Dominaremos y sacrificaremos a los tlaxcaltecas. Respuesta incorrecta. Y lo encontré lleno de rarezas fascinantes. Para tanto. Quizá exageré un poco al escribir mis aventuras, pero no dejan de ser fascinantes, ¿verdad? Y a partir de ahí, en los nuevos mapas, los cartógrafos comenzaron a poner mi nombre en el dibujo del nuevo mundo. Ah, y después le quedó su nombre. Así fue. Colón siempre creyó que había llegado a Asia, pero yo fui el que demostré que en realidad había llegado a un continente nuevo. De eso nada. Américo Vespuccio no es que exagerase, es que se inventaba buena parte de sus relatos. Además, Colón ya había hablado de otro mundo cuando llegó a la desembocadura del río Orinoco. El cartógrafo que popularizó la denominación de América retiró posteriormente ese nombre, pues se trataba de un error. Estos indios son muy extraños. ¿Qué parte de Asia será esta? ¿Pero cómo? ¿No sabe a dónde llegó? En esta serie, el viaje de Colón se resume en unos pobres marineros que pasaban penumbras y en un Colón despistado que no sabe a dónde llegó. El mérito de haber ido mar adentro, cuando nadie se atrevía a navegar lejos de la costa sin perderla de vista, queda completamente invisibilizado. ¡Moctezuma Xocoyotzin! Siguieron años de paz, de sólido crecimiento para nuestro pueblo. ¿Siguieron años de paz? ¿En qué universo? ¿Consideras pacífico a un imperio que se pasaba el día haciendo guerras floridas con el único fin de obtener prisioneros de guerra para sacrificarlos? ¿Qué clase de paz es esa? Hasta que llegaron las señales de fuego en el cielo. El fin de nuestra civilización se acercaba. No, ¿por qué? Llegaron seres extraños a nuestras costas. Tenían un cuerpo y dos cabezas. Eran deformes, Samba. Yo veo jinetes a caballo, nada más. La vida de los indígenas era ideal hasta que llegaron los españoles a aguar la fiesta. Un esquema clásico donde los haya. ¿Tú eres el enviado del dios Quetzalcóatl? Sí, el mismo. No entiendo. ¡Mentiroso! ¡Embustero! ¡Atrápenlo! ¿Qué pasó? No entiendo. Solo eran hombres sedientos de oro y plata. No. Querían imponer por la fuerza su propia religión y creencias, despreciando los conocimientos de nuestra gente. Qué pena. Todos podrían haber aprendido de todos, ¿no? Exactamente, Samba. ¿Esta señora? Shh, es mi esposa, Frida Kahlo. Ah. La dibujé escondida entre toda esta gente. ¿Prometes no decirle a nadie, Samba? Es que estoy tan enamorado. Sí, estás tan enamorado de ella y de su hermana, bribón. ¿Y qué pasó con este mercado? Cuando llegaron los españoles a América, destruyeron todo. No. Por eso voy a pintar este mural, Samba. Para que nadie olvide nuestro glorioso pasado y para que nuestro futuro sea grande, muy grande. El glorioso pasado del virreinato, en el que la Ciudad de México era la población más rica de América y epicentro de la primera globalización, es justo lo que estás olvidando en tu mural. Atahualpa Inca, legendario gobernante del Imperio Incaico. Mi pueblo está en problemas. ¿Qué pasó? ¿Recuerdas la pelea con mi hermano por la corona? No, todavía no se amigaron. No, eso dividió a nuestro pueblo y empezó una guerra entre nosotros. Y eso no fue lo peor.
Los conquistadores españoles llegaron a nuestras tierras y nos encontraron débiles y divididos. Hubo una guerra sangrienta que partió un imperio en dos y lo peor fue un puñado de españoles. ¿Y qué buscaban? Oro, Samba. Buscaban oro. Pero no le dieron el valor sagrado que tiene. Lo derritieron y deshicieron nuestras obras de arte. ¡No! Nos vencieron con nada. ¿Y por qué les ganaron si eran tan poquitos? La conmoción, la sorpresa. Nunca antes habíamos visto esos rostros pálidos con barbas, ni armaduras, ni armas de fuego, ni siquiera caballos, en toda nuestra vida. Ah, por eso. Por favor, a ver si lo he entendido bien. Los españoles ganaron porque tenían rostros pálidos y barbas para conmocionar a la población inca, unos poquitos caballos y arcabuces que tardaban 3 minutos en recargarse. Y con eso 300 españoles vencieron a cientos de miles de indígenas y los conquistaron. Sí, suena bastante creíble. ¿No será que la conquista fue posible gracias a todos los pueblos indígenas como chancas, huancas, cañaris o chachapoyas que se unieron a los españoles junto a la mitad de los incas que también se unió a ellos porque les preferían antes que a todas las atrocidades que había cometido Atahualpa durante la guerra civil? Pero somos guerreros. Yo no les tengo miedo. A ver si eres capaz de repetir eso. Dije que no les tengo miedo. Nos vencieron con nada. ¿Y por qué les ganaron si eran tan poquitos? La conmoción, la sorpresa. Nunca antes habíamos visto esos rostros pálidos con barba. No les tengo miedo. Francisco Pizarro, marqués, explorador y conquistador español. ¡Alto ahí! Debes reconocer la autoridad de tu rey, Carlos I de España. Jamás. Ustedes deben volver a su tierra. Pero Atahualpa, ¿por qué no vuelves tú a tu tierra y dejas en paz a todos los pueblos que conquistaron los incas para tener este imperio? Pero antes, darnos el oro sagrado que nos robaron. ¡Atrápenlo! ¡Por traidor a la corona española! ¡Que lo atrapen, dije! ¡No, Atahualpa! ¡Hey, hey! ¡Atahualpa! ¡Atahualpa! ¡Samba! ¿Qué pasó? Le prometí a Pizarro que si me dejaban en libertad, les daría tanto oro como para llenar este lugar. ¿Cómo? Llenaré la celda de reliquias, desde aquí hasta el techo. O sea, que le quitaste oro a los habitantes de tu imperio para dárselo a Pizarro, pese a que eran figuras sagradas, únicamente para salvar tu pellejo. ¡Qué valiente y justo nuestro querido Atahualpa! ¡Yujú! ¡Caballeros, tomen el tesoro y traigan al Inca! Francisco Pizarro, el Inca ha cumplido su promesa. Aquí tienes el oro que tanto deseas. ¡Ganamos! ¡Un momento! ¡No tan rápido! ¡Llévanos a los otros tesoros! ¡Sabemos que hay mucho más oro! ¡No vale! Recuerda, Samba, nunca confíes en un conquistador. Sí, mejor confiar en el asesino de embarazadas Atahualpa. Ese sí que era buena persona. Para empezar, Atahualpa y Pizarro trabaron una cierta relación y Atahualpa le ofreció a su hermana en matrimonio a Pizarro, el cual aceptó y se casó con ella, lo cual les convertía en cuñados. Cuando hubo que decidir qué se hacía con Atahualpa, Pizarro se negó a ejecutarlo, pero finalmente se le ejecutó porque una mayoría de españoles lo consideró necesario para terminar la conquista, y también los aliados indígenas querían su cabeza en represalia por las atrocidades cometidas por Atahualpa a sus pueblos, tales como la ejecución de embarazadas. Con su hermano empezaron a pelearse por ver quién era el rey. El pueblo incaico se dividió y empezó una guerra civil. Estoy muy arrepentido. Los hermanos nunca deben pelearse, Samba. Sí, pobrecito Atahualpa, que después de matar a la familia de su propio hermano y profanar tumbas de incas, se arrepintió muchísimo. Mientras, el malvado Pizarro se convirtió en el conquistador que más se preocupó por los derechos de los indígenas y porque no se les hiciera ningún daño ni se les robase oro. Se llama Arete Guazú, fiesta grande del pueblo guaraní. El yaguareté representa a nuestro pueblo y el toro representa a los foráneos que han venido a quitarnos nuestras tierras. Primero los españoles, después los criollos. ¡Ganamos! Qué pronto nos hemos olvidado de que hubo muchos guaraníes que lucharon del lado de los españoles.
Tupac Amaru II. Mi nombre completo es José Gabriel Condorcanqui Noguera. Mi familia era mestiza. ¿Y eso qué quiere decir? Que algunos de mis antepasados fueron incas y otros criollos. Me encantaba leer y muchos de los libros que leí fueron los que me hicieron pensar distinto. Menos cuentos, Tupac Amaru. Lo que te hizo pensar distinto es que no te concedieron el marquesado de Oropesa y por las subidas de impuestos de Carlos III. Por eso te rebelaste y fuiste responsable de la mayor sangría que hubo en Hispanoamérica en todo el siglo XVIII. Desde muy joven tuve que enfrentar los atropellos que sufría mi pueblo. ¿De los realistas? Sí, pero también de los criollos conservadores que nos sometían como esclavos. ¿Tupac Amaru esclavizado? Pero si era un terrateniente súper rico con estudios superiores que formaba parte de la élite dominante. Que nos sometían como esclavos. Pero yo era el cacique, el jefe de mi pueblo. Éramos miles, criollos, mestizos, aborígenes, todos unidos por la lucha. Ahí fue cuando empezaron a llamarme Tupac, que significa rey, y Amaru, el dios quechua, la serpiente alada. Empezaron a llamarte Tupac Amaru porque te autoproclamaste como tal por tus delirios de grandeza. Maté a miles por toda Sudamérica. Les está bien empleado por no darme mi marquesado. En esta ocasión, los participantes son el líder revolucionario inca, Tupac Amaru II, y el capitán realista. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Por qué los pueblos originarios lucharon contra los conquistadores españoles? ¡Tiempo ya! ¡Quiero mi monumento! A ver, capitán realista. Bueno, porque eran malos, salvajes y no querían compartir las riquezas de América con los europeos. ¡Egoístas! ¿Qué dice la tribuna? ¡Maldición! A ver, Tupac Amaru, ¿sabe la respuesta? No se moleste, niña. No tiene caso. Estos desalmados solo conocen el lenguaje de la violencia. Bueno, en primer término es equivocada la idea de llamarnos indios. Esa noción, capitán realista, si me permite, surgió de la equivocación de pensar que habían llegado a las Indias en lugar de América. Las Indias y América eran lo mismo. De hecho, el nombre de América es la equivocación, ya que se debe al relato del farsante Américo Vespuccio. ¿Cómo? ¿No eran las Indias? ¡Maldición! Y por otro lado, niña, para contestar a su pregunta, peleamos contra los españoles porque ellos vinieron a conquistarnos. ¿Peleamos? Pero si antes me has dicho que Tupac Amaru II era mestizo, es decir, que desciende de los invasores españoles. Además, los antepasados de Tupac Amaru apoyaron a la corona española en todo momento. A robar nuestras riquezas, a exterminar nuestra cultura. ¿Exterminar vuestra cultura? ¿Y cómo es que sabías hablar quechua si exterminaron tu cultura? De hecho, la primera vez que la lengua quechua tuvo su libro de gramática fue gracias a los españoles. ¿Qué tiene para decir la tribuna? Muy bien, entonces, el monumento de hoy es para Tupac Amaru II. ¡Maldición! Pero, ¿están seguros de que no estamos en las Indias? ¡Retirada! ¿Por qué los pueblos originarios lucharon contra los conquistadores españoles? ¡Tiempo! ¿Qué dices, niña? Más del 90% de los ejércitos de la conquista española de América eran indígenas. Los conquistadores españoles ganaron gracias a los indígenas. De ninguna forma lo hubieran conseguido sin ellos. Sí, yo mismo desciendo de esos españoles y mis antepasados indígenas les apoyaron en la conquista. ¿Qué tiene para decir la tribuna? Porque es importante saber que cuando los españoles llegaron a América, ya la habitaban todos estos pueblos y todos eran muy distintos. ¿Todos estos ya la habitaban?
¿Tupac Amaru II ya estaba allí con su sombrero antes de que llegaran los españoles? Me parece que de tanto usar la máquina del tiempo se están creando brechas espaciotemporales. Ah, pero nosotros les decimos indios a todos. Es todo lo mismo. Sí, es verdad que en América no nos llaman a todos europeos como si fuéramos todos lo mismo. A América vinieron los europeos, dicen. Ah, sí, ¿cuántos rumanos, polacos, croatas, austriacos o finlandeses fueron a conquistar América? Los que fueron a Hispanoamérica no eran europeos a secas, eran en su mayoría españoles, si acaso algún italiano, algunos alemanes, algún portugués y poco más. Los pueblos europeos son tan distintos entre sí como los pueblos indígenas. Para los conquistadores, ellos eran seres inferiores y así justificaron su colonización. Sí, los consideraban tan inferiores que la nobleza española se casó con la indígena. No hay nada que le guste más a un noble español que casarse con un ser inferior o mandarlo a estudiar a una universidad. Muchas de sus tierras, que hasta entonces habían sido de su comunidad, pasaron a ser propiedades privadas. ¡Oh, qué tierra tan linda! ¡Ahora es mía! Sí, muy cierto. Eso ocurrió, pero no con los españoles, sino con las repúblicas. Los indígenas en el Imperio Español conservaron sus tierras comunitarias hasta que los gobiernos libres e independientes se las arrebataron. Por cierto, a ver para cuándo un capítulo de Zamba en la conquista del desierto. Y a continuación, un poco de autobombo del gobierno. En el año 2006 se sancionó la Ley de Emergencia de Posesión y Propiedad de las Tierras para garantizar los territorios que habitan las comunidades originarias. Significa que recordamos el pasado y queremos construir un futuro en el que todos tengamos los mismos derechos. Me aburro, eso queda muy bonito. Es lo que todo el mundo hace ahora. Si quieres ver leyes sorprendentes y únicas, prueba a ver las leyes nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. Incluso Felipe II fue el primer gobernante de la historia en incluir la jornada laboral de 8 horas, y lo hizo pensando en América. Y la cosa aún no ha acabado. En la segunda parte veremos cómo se tratan las independencias.